Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023A, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su asistencia y permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros al maestro Juan Carlos Ortiz Tavares. El maestro Juan Carlos es arquitecto con especialidad en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica urbana por la Universidad de Guadalajara. Es docente e investigador universitario. Ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se enfocan en la creatividad, el arte, la expresión y representación arquitectónica, el espacio público, el diseño urbano y el proceso de proyectación arquitectónico y urbano. A nivel profesional, ha colaborado con el sector público y privado, abarcando varios géneros y escalas de proyectos. Actualmente, sus publicaciones se encuentran en México, España, Italia y Suiza. Bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum y le cedemos la palabra. Buenos días, gracias maestra por la presentación. El día de hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa, dado que en nuestro trayecto por la vida universitaria y después de concluida la vida universitaria y en el ejercicio profesional, es indudable que se requiere saber elaborar láminas de presentación, dado que se requieren para concursos de arquitectura, para presentación con los clientes, para comunicar el proyecto de arquitectura en diferentes sectores y en diferentes foros. Y de eso vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí, se ve. Excelente. Bien, entonces trataremos del tema láminas para presentar arquitectura. Esto es el contenido de lo que vamos a hablar. Hablaremos en general de un contexto porque es importante entender la etapa de presentación y todo lo que implica. Hablaremos de algunos principios de diseño para que los estudiantes empiecen a mejorar la calidad de los productos que entregan como una lámina de presentación y por lo tanto tengan un mejor impacto a la hora de comunicar su proyecto. Empezamos contextualizando lo que sucede en una etapa de presentación. Esta pintura nos ayuda a comprender la relevancia y la importancia que tiene una etapa de presentación. Una etapa de presentación se da en diferentes momentos del proceso de diseño. Puedes, por ejemplo, presentar el anteproyecto, puedes presentar el proyecto arquitectónico o puedes presentar inclusive el proyecto ejecutivo, y durante toda la etapa del proceso de diseño van ocurriendo diferentes momentos de presentar el proyecto, y en cada una de ellas el arquitecto debe preparar la información y ser capaz de comunicar la idea con claridad para que quien la esté viendo, sea un cliente, sea un profesor, sea un inversionista o sea un consejo consultivo que va a aprobar la idea del proyecto, va a comprar el proyecto o va a financiarlo, pues lo entiendan y logren comprender. Por lo tanto, es muy importante prepararnos con todas las herramientas, con toda la información y darle la relevancia que este momento de presentar requiere. Este cartón nos ayuda a comprender lo que sucede cuando estamos tratando de comunicar una idea. Es importante entender que el dibujo técnico arquitectónico es un área de especialización técnica y no todo el público conoce de esta representación y no tendría por qué saberlo, porque en realidad los arquitectos somos especialistas en dibujo técnico y estudiamos una carrera para poder aprender a dibujar y luego aprender a representar el proyecto. Por lo tanto, es labor del arquitecto traducir a un lenguaje más universal, o lo que se le llama la visualización de la información, es decir, traducir de un área técnica a un área en la que socializar el proyecto sea más sencilla y más fácil. Entonces,
Esto se da cuando tratas de comunicar en general, en cualquier área de la comunicación. Si no eres claro lo que tú quieres comunicar, las personas van a entender cualquier idea distinta a lo que tú estás tratando de comunicar. En arquitectura toma especial relevancia el poder comunicar con claridad, porque el cliente se está imaginando y está viendo ese proyecto, y si llega a comprar tu proyecto y llega a invertir y llega a querer que le hagas el proyecto, pues él se está esperando que le entregues eso que tú le vendiste. Entonces, hay que evitar ser ambiguos a la hora de comunicar. Y esto es, pues, evitar o más bien propiciar que la información que le mostremos al cliente sea la adecuada y el cliente lo logre entender con mucha claridad, para luego no tener disyuntivas de lo que tú me vendiste, no es lo que estás construyendo o el resultado que tú me estás ofreciendo. Entonces, es bien importante entender esta parte también. Por otro lado, preparar láminas para presentar un proyecto implica también hablar de los productos gráficos que conforman la lámina del proyecto. Y hay una variedad de productos gráficos que deben ser incluidas en la lámina. Más adelante les voy a recomendar cuáles. Y es importante entender que estos productos gráficos que necesitamos para comunicar el proyecto deben recrear la forma y la experiencia del proyecto y de hacer como si nos imagináramos o que nos ayuden a visualizar el proyecto desde antes que esté construido. Entonces, es bien importante entender los valores gráficos que en esta etapa de presentación deben de poseer los dibujos. En esta etapa en particular se apaga la capa técnica del proyecto. Ojo, estoy diciendo se apaga, no estoy diciendo que no sea relevante. Sencillamente la apagamos porque la mayoría de los clientes no conocen del lenguaje técnico y lo que tratamos de comunicar es la idea de una forma muy expresiva y muy clara para que el cliente lo logre entender. Entonces, los valores gráficos en esta etapa son distintos a otras etapas, que son etapas muy técnicas en las que debe de graficar absolutamente todos los detalles, la simbología y todo lo necesario. En esta etapa se prende la capa de la expresividad del proyecto. Aparecen las texturas, aparecen los colores y también aparece inclusive la personalidad gráfica del arquitecto que está vendiendo la idea. Es bien importante también comprender que a lo largo de la vida como profesional y como arquitecto vas adquiriendo esta personalidad gráfica y tus dibujos y tus gráficos van adquiriendo esta expresividad. Entonces, estos gráficos lo que buscan es comunicar la idea de manera clara, seducir en el mejor sentido de la palabra, es decir, encantar a la persona que los está viendo, y pues poseen una fuerza evocadora en sí mismos porque incluso se vuelven obras muy plásticas y dibujos demasiado expresivos que inclusive son dignos de exponerse en museos o de armar exposiciones en torno a todo el tema del dibujo técnico arquitectónico. Por otro lado, esta etapa de presentación, y se los digo con mucha claridad, requiere planeación, así como todas las demás etapas del proceso: elaborar una investigación, un proyecto conceptual, un anteproyecto, un partido, un proyecto arquitectónico, un proyecto ejecutivo, requieren planeación. Elaborar una presentación de un proyecto de arquitectura requiere planeación porque hay muchos gráficos que no existen todavía y que necesitan ser elaborados. Entonces, de una noche a otra, es imposible que hagas una presentación de calidad. Esto hay que ser muy conscientes de ello. Todos los productos gráficos que se requieren para armar una lámina de calidad requieren de tiempo, de dedicación, de graficación, de conceptualización, de selección de colores, etcétera. Y no lo vamos a conseguir en la noche previa a la entrega. Eso que nos quede muy claro, tanto a los alumnos que en una noche quieren lograr la lámina que viste en Pinterest o que viste en Instagram, pues la verdad es que no vas a lograrlo porque no es cuestión de rapidez, es cuestión de calidad de la información. Y editarla es tardado
y por lo tanto pues hay que dedicarle mínimo, yo sugiero una semana antes de las entregas de los proyectos para poder elaborar láminas que sean de calidad y que el estudiante de verdad se sienta orgulloso de estar entregando eso que está entregando. Por otro lado, el proyecto, en su elaboración lleva meses de trabajo. Entonces, ¿por qué no dedicarle mínimo una semana para poder montar toda esa información y que haga justicia a todo ese trabajo previo que ya se tiene en el proceso de proyectación? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque sin esta parte de la planeación de la etapa de presentación del proyecto, no vamos a llegar a donde queremos llegar en cuanto a resultados visuales y en cuanto a comunicar la idea de manera clara. Por otro lado, también es importante entender que hay que pensar en el público al que va a ir dirigida la presentación y en el contexto en el que se va a mostrar. Aquí en esta charla que estamos teniendo, hablamos específicamente de láminas de presentación, pero el proyecto puede ser presentado de manera digital o de manera física y debes de considerar inclusive el espacio, el auditorio y la audiencia, porque en ese sentido va a ir todo el montaje, incluso el lenguaje gráfico, porque recuerden que ahora mismo estamos conviviendo muchas generaciones y el consumo de imágenes y el consumo cultural no es lo mismo en una generación X que en una generación baby boomer. Cada público, cada generación prioriza y consume cierto tipo de imágenes y por lo tanto quien está preparando una presentación también debe de entender el público al que va dirigido, conocer al cliente, conocer al público y conocer el contexto en el que se va a presentar y en el que se va a exponer. Esto es también bien importante, no es solamente llegar y presentar sin considerar el cómo lo vas a presentar, el dónde lo vas a presentar, en el formato, el público al que vas a ir dirigido. Entonces, todo esto toma también importancia al momento de entrar en una etapa de presentación. Pasemos a algunos principios de diseño. Ya una vez que entendimos unos criterios generales de lo que es y representa la etapa de presentación, pues bueno, empecemos diciendo que la lámina de presentación, como otras etapas del proceso de proyectación, también se bosqueja y se conceptualiza. No es un producto que sale de la nada y que resulta de estar acomodando de manera arbitraria los elementos en cualquier software de edición de imágenes, porque ahorita nos estamos refiriendo a láminas elaboradas en digital. No me estoy refiriendo a láminas hechas manualmente. Ahorita estamos centrados en la parte digital. La lámina se conceptualiza, la lámina se bosqueja, la lámina tiene un proceso de conceptualización. Y eso es lo que la vuelve exitosa al momento de producirla y la hace más, las vuelve un poco más eficientes y alcanzables de hacer, porque cuando bosquejas la lámina ya sabes cuántos productos gráficos vas a necesitar para poder ensamblarla. También sabes la proporción de cada una de las imágenes o el encuadre y el tamaño de los renders que necesitas para poder insertarlos en esa lámina. Y esto hace o acelera el proceso de elaboración de todos los productos gráficos y también del ensamblado de la lámina. Entonces, una lámina pues también pasa por un proceso de bosquejo, de conceptualización y por lo tanto hay que dedicarle tiempo para poder desarrollarla como se debe. Las láminas de presentación contienen diferentes productos gráficos y cuando están todos puestos en un formato específico y que ya sea mostrada de manera digital en una pantalla o de manera impresa física sobre un panel rígido, cuando está toda esta información junta, lo que sucede es que toda esta información debe lograr transmitir algo, una historia, contar el proyecto, transmitir la idea de manera clara, precisa, sintética y que tenga valores estéticos que hablen pues de armonía, de equilibrio
porque todo esto atrae, gusta, y no es nada más un tema banal. Esto está relacionado con lo que al cerebro y con le agrada. Y estoy hablando, al cerebro le atrae la armonía, le atrae el equilibrio, le atrae el orden. Todos estos principios nos ayuda a comprender, y nos ha pasado, creo a todos, que vas caminando, no sé, en la exposición final de proyectos, vas caminando de repente en los pasillos y hay una lámina que nos atrae la mirada y nos atrapa. Y dices, wow, qué bonita lámina, qué padre está. Empiezas a revisarla, entiendes el proyecto. ¿Por qué? Porque todo está cuidado, está equilibrado, la gama cromática, el tamaño de la letra, el diseño, todo. Esto sucede y esto se pone en evidencia cuando te das el tiempo de armonizar, de estructurar y de que todos los productos gráficos que están conformando la lámina encajen y sean entre todos como contar una historia, como si fuera un guión de una película. Vas contando todo el proyecto, vas describiéndolo y también hace justicia a todo ese proceso de diseño que tú hiciste y comunicas la idea de manera clara. Entonces, las láminas también son un soporte limitado. Por lo tanto, debemos hacer un listado de los productos que sí o sí deberían de ir y no saturarlas con otros gráficos que son irrelevantes para poder mostrar el proyecto de manera clara. Entonces, toma especial relevancia el hecho de elaborar, priorizar, jerarquizar la información que sí deba de estar para que el proyecto se entienda en su generalidad y que todo quede claro. Hablemos de los productos gráficos que forman o que conforman una lámina. Empecemos por el parti. Esta es una palabra francesa que se usaba en los ateliers de las bellas artes y que hace referencia a la idea rectora del proyecto y a la idea inicial. ¿Y por qué me gusta que incluyan estos partis en sus láminas? Porque precisamente nos hace referencia o es un guiño a la fase conceptual. Si nosotros no hacemos un guiño a la fase conceptual, hay como una desconexión en cuanto a que el proyecto es como si fuera una semilla. Todo nació de una idea, una semilla que justamente es este sentido de parte, así se le llama, es la idea inicial, la idea que estructura todo el proyecto. Y si yo no pongo una referencia gráfica que me haga conectarme con todo este proceso conceptual, entonces no estoy haciendo o me desconecto de toda esta bocetaje que es parte del mismo proceso de proyectación. Y por otro lado, también es importante comunicar que el boceto es una herramienta poderosa para poder elaborar el proyecto de arquitectura. Nunca va a pasar de moda, sea por medios analógicos o sea medios digitales, el boceto será el que nos permita ir madurando la idea. Por lo tanto, para mí es bien importante que las láminas le pongan el parti de dónde nació toda la idea, porque también te conecta con toda esta fase conceptual y es como ver la semilla que dio origen a todo el proyecto. Entonces, en sus láminas siempre incluyen un party, el party de donde salió toda la idea general. Aquí vemos dos, uno de Frank Gehry, otro de Oscar Niemeyer, y identificamos su arquitectura y cuál es el proyecto en el que, o el proyecto del cual estamos hablando tan solo al ver estos dos parties. Entonces, este es uno de los primeros productos que hay que incluir en la lámina de presentación. Siguiente producto gráfico, las vistas múltiples. ¿Y por qué le llamo vistas múltiples? Porque para poder mostrar el proyecto de manera ortogonal, con dibujo vistos en plantas, necesitas pues todas las plantas del proyecto para poderlo entender. Entonces, las plantas es el sentido de la dimensión del proyecto. La planta es ya la definición, alto, largo y ancho de cada proyecto, es la zonificación, aparecen los diferentes espacios con sus dimensiones, con su relación con el exterior. Por lo tanto, es bien importante que las plantas
aparezcan y que estén de buen tamaño, porque luego a veces ponen las plantas muy pequeñas, no se entiende, no se ve, y acuérdense que la planta es la que nos va a permitir entender vinculaciones, la zonificación, la relación con el exterior, como les he estado diciendo. Los valores gráficos, aquí ya entra también conectado con toda la fase de qué gama cromática, cuál es el concepto del proyecto, cuál es el género del proyecto, y todo entra en juego para poder decidir cuál es el estilo gráfico que tú quieres conseguir con esto. Lo que les puedo decir es que en las plantas o en los dibujos de vistas múltiples debe aparecer un dibujo con expresividad, con textura, con sombras, y aparecer la simbología necesaria para poder comprender qué es el listado de los espacios, las líneas de corte, el norte y la escala gráfica, para poder tener referencia de la proporción de los espacios, cuál es la orientación del edificio, cuáles son los espacios que lo conforman. Y ahí, en cuanto al estilo gráfico, ya entra la libertad de cada uno de los de quienes va a presentar el proyecto, y esto deberá estar conectado, o yo sugiero que esté conectado con el concepto del proyecto y inclusive con el género del proyecto. Entonces, las plantas son otros de los productos gráficos que conforman la lámina de presentación. Otro de los productos gráficos es las fachadas, que también son vistas múltiples porque son dibujos ortogonales, y me refiero a fachadas porque, a diferencia de los alzados, en la fachada ya aparece la propuesta estética del proyecto. Aparecen el juego de texturas, las perfilerías, el juego de luces y sombras que generan los diferentes relieves que nosotros le podemos dar a la fachada, las alturas de las ventanas, de las puertas, los remates y todos los elementos que configuran pues la cara del proyecto, y por lo tanto deberán de aparecer para poder comprender cuál es, o para poder ver la estética del proyecto y la propuesta en cuanto a las vistas. Es importante nombrar las fachadas también con su orientación, es decir, no solamente ponerle fachada principal, sino que también sugiero ponerle la orientación, fachada principal oriente, fachada principal sur, porque cuando yo veo una fachada y veo la orientación en la que se encuentra, puedo comprender por qué aparecen ciertos elementos como son celosías, como son volados o como son aleros, para comprender que los estás colocando para un tema de incidencia solar y que no sea nada más un mero capricho, ¿no? El tema de cómo estoy bloqueando la incidencia solar, si es que tengo una fachada en la cual debo de protegerme contra la incidencia solar. Entonces sugiero colocarle la orientación en la que la fachada se encuentra. Y bueno, también la expresividad en estos dibujos debe de ser al máximo. Aparecen colores, texturas, sombras y pues ambientación. Ya cada uno decidirá en base a la conexión con todos los demás productos gráficos. No olvidar que todos los productos gráficos deben tener una línea gráfica, porque cuando los pongamos en la lámina deben verse armónicos y deben verse como una sola presentación. Otro de los productos gráficos, también vistas múltiples, son las secciones. Son muy importantes porque nos ayudan a entender el espacio al interior. Cuál es la proporción, cuál es la escala del espacio, cómo es el sistema estructural, cómo es el manejo de las atmósferas, el tema de la luz, el tema del vacío dentro del proyecto. Todas estas cuestiones se ponen en evidencia con el uso de las secciones y por lo tanto son imprescindibles para poder presentar un proyecto. Entonces, pues, aquí también vemos los valores gráficos, aparece textura, aparece color, aparece el fondos, y pues les digo, cada proyecto representa un reto en sí mismo en cuanto al estilo gráfico, y todos los productos deberán estar visualmente conectados. Siguiente producto son los diagramas. Los diagramas me permiten a mí
sintetizar, porque una de sus características es que sintetizan mucha información con poco recurso gráfico. Un diagrama comunica o debiera comunicar estas 6 categorías proyectuales, y esto hablando de ejercitar el pensamiento sistémico en el proceso de proyectación arquitectónico. Me refiero a 6 categorías, que es la forma, la función, el espacio, la técnica, el sitio y el significante. Debiera elaborarse un diagrama por cada una de estas categorías. Esto nos permite sintetizar cada una de las categorías y poder comunicar explícitamente por qué el proyecto tiene esa forma, cuál es el sistema constructivo que se está utilizando, por qué la forma es así, por el espacio, las escalas, el vacío, la relación visual, los ejes compositivos, etcétera. Cuál es el concepto del proyecto y cómo es la relación del proyecto en referencia al sitio. Entonces, estas 6 categorías proyectuales, al final, lo que van a hacer es comunicar sintéticamente todas las decisiones que tomamos en cada una de estas áreas del proyecto arquitectónico. Cada una de estas es bien importante porque proyectual también en el proceso de diseño, el arquitecto debe de ser consciente que está tomando decisiones en cada una y al final pues todas están conectadas. Sumadas todas, pues es el proyecto de arquitectura. Pero gráficamente, al separarlas, te permite comunicar por qué tomaste estas decisiones en cada uno de estos aspectos. Y que la persona, la audiencia o la mesa directiva que está viendo el proyecto logre comprender la complejidad de elaborar un proyecto de arquitectura y todos los factores que debemos de considerar para poderlo llevar a cabo. Entonces, los diagramas sintetizan y ayudan a comunicar, que incluso ayudan a socializar el proyecto de arquitectura porque hacen accesible la información técnica a un público más general. Y eso es bien importante en arquitectura, poder comunicar y socializar la arquitectura de una forma más amigable y de una forma no tan técnica, para que pues haya gente que se vaya interesando y que se vaya apasionando, además de los arquitectos, por todos los temas que tienen que ver con la arquitectura. Otro de los productos gráficos son los isométricos desplegados. Como vimos, las categorías proyectuales, los proyectos de arquitectura son complejos y son conformados por diferentes capas de información. Cuando elaboramos un isométrico desplegado, lo que estamos haciendo es separando por capas, pues es como por rebanadas, todas estas capas del proyecto y ir como describiéndolas y evidenciar esa complejidad que detrás de un proyecto de arquitectura radica. Son productos gráficos además bastante interesantes de ver y pues logran comunicar toda esa complejidad que un proyecto de arquitectura contempla. Finalmente aparecen las visualizaciones de la realidad imaginada. ¿Y por qué no le digo renders? Porque si pensamos en visualizaciones de la realidad imaginada, es mucho más amplio que un render. Puede ser inclusive una perspectiva hecha a mano y es una visualización de la realidad imaginada. Puede ser un collage digital y sigue siendo una visualización de la realidad imaginada. Puede ser una ilustración arquitectónica y lo mismo. Entonces, el render ha ido evolucionando también como fotograma, también ha ido evolucionando. Hemos ido transitando de renders fotorrealistas a renders más cinematográficos, en los que se cuenta una historia, está sucediendo algo, hay acciones, hay una hora específica del día o está lloviendo, hay neblina, se siente que hay viento. Entonces, estos renders cinematográficos son todavía más poderosos en cuanto a que comunican un momento específico y está sucediendo algo. Es decir, tienen una fuerza evocadora mucho más poderosa porque están comunicando algo en específico y dentro de esa escena aparece
el objeto arquitectónico, el objeto urbano, el objeto que estamos tratando de comunicar. Entonces, ir entendiendo todo esto nos ayuda a que la presentación logre un impacto visual más poderoso. También decir que hay que ser muy responsables y que el render se convierta en un instrumento para convencer al cliente y para poder estimularlo e impresionarlo. Pero detrás de ese estímulo y de causar ese dramatismo y esa impresión, va consigo el compromiso del arquitecto de construirle eso que le estás vendiendo. Es decir, no utilizar el render como un artilugio de engaño, sino que el render, y hay que ser muy responsables, que eso que estás vendiendo es lo que le vas a construir al cliente. Entonces, ser muy éticos y decir, esto que te estoy mostrando en el render es justamente lo que soy capaz de construir y que me apego a los tiempos, a los costos, a los alcances y a todo, y que se cierre el círculo virtuoso de la venta de un proyecto de arquitectura. En ese sentido, el render es muy relevante porque ayuda a visualizar al cliente, a los clientes, a la mesa directiva o a las personas que están viendo el proyecto, al profesor inclusive, esa idea de proyecto arquitectónico. Entonces, sea cual sea el estilo visual que ustedes elijan, ya sean collages digitales, ilustraciones digitales, dibujos híbridos, dibujos hechos a mano, renders fotorrealistas, renders cinematográficos, cualquiera de estas visualizaciones de la realidad imaginada, la característica que debemos de priorizar es precisamente esa, el estimular la imaginación y hacer creer que estamos ahí y hacer pensar al cliente cómo se va a ver todo ese proyecto de arquitectura en su contexto, en el ambiente que estamos tratando de recrear con estas imágenes o estas visualizaciones de la realidad imaginada. Entonces, pues nada más recalcar esa parte, o sea, ser muy, muy responsables a la hora de estar comunicando nuestro proyecto porque se vuelven imágenes muy poderosas de lo que el proyecto puede llegar a ser. Bien, una vez que analizamos todos los productos gráficos, pasemos ahora sí a recomendaciones generales o principios de diseño para la lámina en particular y que les sea como más de provecho a la hora de que estén presentando o que estén preparando su información. Y como había comentado, antes de elaborar la lámina es bien importante diagramarla, así como hacemos un diagrama para hacer partidos arquitectónicos y conceptualizar y todo este asunto, las láminas también se diagraman. Y hay sistemas de ordenamiento, retículas y sistemas de proporción que nos pueden ayudar a conseguir una trama, una retícula, para luego irla rellenando con los diferentes productos gráficos. Entonces, aquí vemos tres: el número de Fibonacci, la sección de Fibonacci, el número de oro y la regla de los tercios. Hay más, pero bueno, de manera general les comento estas tres para que les permitan empezar a diagramar sus láminas y desde que están haciendo la lámina ya tenga un sistema de ordenamiento y que consiga la armonía visual que queremos conseguir cuando coloquemos todos los productos gráficos en ella. Entonces, hay que empezar a diagramarla y hay que darle su retícula y su ordenamiento desde antes de que ya empecemos a elaborar los productos gráficos. Por otro lado, el poder entender la jerarquización de los productos gráficos también te va a permitir generar, por ejemplo, los renders en el encuadre adecuado. Es decir, que el render que estás generando sea del tamaño, de la posición, con la cantidad de cielo que necesitas, con la cantidad de suelo que necesitas para que ese producto gráfico que estás generando encaje como traje a la medida dentro de la lámina. A veces sucede que los estudiantes renderizan 50 renders y ninguno de los 50 es bueno porque pues no están pensando en realidad en un tema de que esa información encaje en la lámina. Simplemente están renderizando por renderizar sin comprender el encuadre. Entonces, lo que yo les sugiero es, hagan su diagrama de la lámina, establezcan la proporción que necesitan para poder
elaborar sus renders y de esa manera puedes inclusive contabilizar los productos gráficos que vas a requerir. Por lo tanto, puedes tener una planeación y un control de cuánta información te falta para poder terminar tus láminas. Puedes hacer un listado y decir, necesito una planta de conjunto, necesito un render aéreo, necesito una sección general, necesito una sección transversal, 6 diagramas, y hacer un listado de todos los productos gráficos te va a permitir también comprender cuál de los productos gráficos es el más tardado de elaborar y cuál es el más sencillo. Y yo siempre les sugiero empezar por el que te lleve más tiempo y más trabajo elaborar hasta dejar el más sencillo al final, para que la curva del estrés vaya bajando en lugar de que vaya incrementándose, porque al final el tiempo se va a ir recortando. Entonces, el punto de partida para elaborar la lámina debe de ser bocetarla, esquematizarla y establecer un sistema de ordenamiento para que luego empecemos a alimentarla y encajar cada uno de los productos gráficos que debe de considerarse. Bueno, también obviamente hay que incluirle la localización, la ficha técnica, la ubicación del proyecto, incluso puede llevar las paletas vegetales, los mood board, que son las paletas de los materiales, y esta información complementaria que también forma parte de la lámina, y que es muy importante que aparezca porque pues es información que sí o sí también debe de aparecer. También como la simbología, toda esta información es información complementaria y pues más adelante lo comento. Bien, entonces ya tenemos reticulada nuestra lámina, ya sabemos cuántos productos gráficos necesitamos. Otras recomendaciones es, pon nombre propio al proyecto, lo puedes nombrar. Todos los proyectos tienen nombre propio y el hecho de decir el proyecto deja de ser genérico y tiene nombre propio, eso lo vuelve muy importante y muy relevante. Entonces, hay que poner el nombre propio a nuestros proyectos. Cada dibujo debe tener también su nombre y su título debajo. Hay que también colocar las escalas gráficas y cuanto más detallado esté un dibujo, menos texto necesita para ser explicado. Entonces, estas reglas generales hay que considerarlas. Por otro lado, debes de ir colocando el proyecto o la información del proyecto de lo general a lo particular. Es decir, primero todo lo general, al final los detalles específicos para que el proyecto se vaya entendiendo de lo muy general a los detalles específicos. La información complementaria, pues ya hablamos de esto, textos, que en realidad el texto no debe de ser demasiado porque las láminas tienden a ser mucho más visuales que texto. No me gusta hablar de proporciones, pero bueno, si yo hablara de proporciones, estamos hablando que un 85 visual, un 15-10 con gráficos, con texto, perdón, para que esa relevancia sea el proyecto y todos los dibujos que del proyecto va uno elaborando. Hay que incluir la ficha técnica, la localización, toda la simbología, el listado de espacios, es decir, toda esta información complementaria que ayudan a que el proyecto y la lámina sean, o se entienda toda la información y que todo esté vinculado. El tema del color toma especial relevancia porque el color también comunica. No le tengamos miedo al color, más bien utilicémoslo como un medio para darle significado al proyecto, para darle simbolismo y que este color venga a partir del género arquitectónico, del concepto de proyecto que estás utilizando y utilícenlo para resaltar, para jerarquizar y para volver visualmente más poderosa su proyecto. Entonces no le teman al color, sino que más bien utilícenlo de forma mesurada y que esté conectado con el espíritu del proyecto. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Cierro con esta cita de Lorraine Farrelly y pues les agradezco por la invitación y por el interés en este tema que es bien interesante y que al día de hoy inclusive es toda una área de especialización para los arquitectos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, arquitecto. A los alumnos les recuerdo que se publica en el Classroom de la Academia un espacio para que puedan hacer su participación, y a los profesores que están presentes, si están frente a grupo, pueden ustedes hacer las observaciones o las preguntas de sus alumnos haciendo el uso del micrófono y cámara. Entonces, no sé si les parezca dar unos minutitos para que los alumnos se animen a hacer las preguntas. Y en lo que recibimos participación, a mí me gustaría, digo, ahora que estábamos escuchando esta plática donde nos estaba compartiendo como estos procesos en los que se hace la proyectación arquitectónica y lo que le dedicamos en sí pues al proyecto arquitectónico, y cuando ya pasamos a esta etapa final para hacer la presentación, pues muchas veces por estarle dedicando tanto como a lo espacial, al diseño, pues queremos que en una noche se resuelva, ¿no? Y usted nos comentaba, bueno, hay que darle por lo menos una semana a esta etapa del proceso, eh, tratando de aplicarlo a lo que vemos día con día en las materias de proyecto. ¿Cómo se podría generar esto en el aula, digamos? Ya que pues muchas veces esa última semana, por revisiones, por correcciones, pues no se logra, ¿no? ¿Cuál sería su consejo, maestro? Sí, es complejo, pero en la materia de Proyecto 7 que imparto, les comento a los alumnos, nosotros podemos seguir perfeccionando un proyecto eternamente. Inclusive sucede que hasta cuando se está construyendo está modificándose, pero también hay que entender que llega un punto en el que hay que congelarlo y llegar a un estado de excelencia en el que dices, ya está todo bien resuelto, y apagar un poco esa vocecita del perfeccionista que el arquitecto lleva dentro, porque siempre vamos a quererle cambiar algo y siempre le vamos a querer modificar. Pero si por otro lado no entendemos que esta etapa en particular lleva tiempo con todos los productos gráficos que hay que elaborar, entonces nunca vamos a llegar a estas etapas de presentación con esta calidad que requerimos si no congelamos el proyecto y decimos, bien, hasta esta etapa estoy satisfecho, ya está resuelto, no hay mayores complejidades, ahí lo dejo y ahora sí me dedico a la etapa de presentación. Y esto lo hago una semana antes precisamente de la entrega. Y hay revisiones inclusive de estos gráficos. ¿Por qué? Pues es que es importante que el alumno que lo comunique con los profesores y digas, esto no se entiende, sabes que hay que mejorar el color aquí, el tamaño de la letra, me explico, hay un montón de cosas que hay que ir revisando y también se necesita asesoría de parte del profesor para luego lleguen a estas presentaciones, estas láminas con una calidad que inclusive logran ser ganadores de concurso y ser dignas de publicarse en todos los espacios de las redes sociales. Tuve una experiencia cercana con compañeros de la UNAM y precisamente ellos expresaban también esto, decían, nosotros, bueno, sabemos la UNAM es un semillero de ganadores de concursos de arquitectura y tampoco es magia, ya cuando platicaba con ellos decían, es que nosotros les dedicamos muchísimo tiempo también a la etapa de la presentación, ¿por qué? Porque un concurso de arquitectura requiere excelentes láminas, así como un excelente proyecto, también una excelente presentación, todo equilibrado. Y para poder llegar a eso, pues hay que hacer revisiones, hay que hacer pruebas de impresión, hay que hacer todo eso. Y si nosotros no le damos ese espacio, es decir, hasta aquí llegó el proyecto arquitectónico y empieza la etapa de presentación, no va a suceder esto de elevar la calidad gráfica. Entonces, es un tema de decir, ok, hasta aquí está el proyecto arquitectónico, está resuelto, está bien, pasemos ahora a la etapa de presentación. Y así me ha funcionado y los alumnos incluso logran comprender toda la complejidad de que la etapa de presentación tiene tras de sí. Entonces, pues es anécdota, espero sirva de algo y pues ahí estamos en ese aprender de cómo ir mejorando para que los resultados sean cada vez de mayor impacto.
Muchas gracias, maestro. Totalmente de acuerdo con usted, sobre todo en esta etapa donde decía, tenemos que entender que tenemos que tomar la decisión de hasta aquí, ¿no? Yo a mis alumnos les compartí el otro día, bueno, es que siempre por la misma formación que tenemos los arquitectos nos dicen, no, es que todo es perfectible, Es todo se puede correcto. mejorar. Y yo les decía, bueno, pero vean el mensaje negativo que nos estamos dando a nosotros mismos, porque si todo es perfectible, nos estamos diciendo al mismo tiempo que nada va a estar bien y nunca va a estar bien, porque ni siquiera nos ponemos como una meta o un límite, porque siempre va a ser perfectible, siempre va a ser mejor. Entonces, pues el discurso que nos estamos diciendo a nosotros mismos es, nunca vamos a estar bien, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con usted y gracias por la aportación. Ya tenemos participación en el foro, entonces me voy a permitir leer las preguntas. Luis nos dice, si nosotros estamos realizando la lámina final a mano, ¿cuál sería su consejo para las proporciones de la lámina? Entiendo yo que de las representaciones, porque dice de las representaciones. Pues igual, todo esto que comentaba, la proporción en digital aplica para lo manual, ¿eh? O sea, la regla de los tercios, la regla de la sección áurea, todo lo que dije aplica para el tema manual, ¿eh? O sea, absolutamente todo. Entonces, para no volver a repetir, todo lo que yo dije aplica literal para la elaboración manual. ¿Cuál es la diferencia? Que todo lo vas a hacer a mano, pero esquematiza tu lámina, hazle un sistema, una retícula de ordenamiento y ve poniendo los gráficos más relevantes donde tenga más peso visual. O sea, todo ese tema del equilibrio y todo lo que dije aplica también para la representación manual. O sea, es igual. Muchas gracias. Juan nos dice, ¿las plantas arquitectónicas dentro de una lámina de presentación deben de ir acotadas y con ejes? Cuando el sistema de ejes no compromete el peso visual, o sea, que se vea demasiado denso, no pasa nada que se los dejen. Si hay un sistema de ejes demasiado complejo y muy intrincado, sugiero mejor apagarlo y ponerle una escala gráfica y cotas generales podrían ser sin problema. Muchísimas gracias. Dentro de uno de los chats de mis alumnos, aquí está. Aquí está. Laura dice, mi profesor de representación dice que cada espacio debe de tener el nombre del espacio. ¿No es posible que nada más se quede con los puros muebles? ¿Si es necesario poner el nombre? Esto dependerá del tamaño del proyecto. Hay proyectos muy grandes que si tú lo pones a la escala en una lámina, acuérdense que la lámina es un espacio limitado y son proyectos gigantescos y es imposible ponerle el nombre a cada espacio cuando son espacios pequeñitos. Aquí lo que hay que hacer otra vez es no saturar el dibujo y si no funciona con los nombres, ponerle un numerito y al lado un listado de espacios. Al final lo que se trata es de comunicar cada espacio y de cuidar la relación saturación visual con el equilibrio y ya está. O sea, no quiere decir que si no tiene los nombres de los espacios y le pones un numerito esté mal. Al final ambas cosas están bien, pues. Lo que tratamos de cuidar en la etapa de presentación es la armonía y el equilibrio visual. Muchas gracias. María dice, para la representación a mano, ¿cómo podríamos aplicar color o cuál es la recomendación que usted nos podría dar para aplicar color? Ahí yo le diría, ¿cuál técnica de color es la que más cómoda se siente usted utilizando? Y esa es la que aplique, porque sabemos que las técnicas de color a mano dependerán de la práctica que el estudiante tenga. Si sabes rotulador, si sabes acuarela, si sabes Prismacolor, prefiero que utilicen la que te sientas más cómodo utilizando para que el resultado también sea un poquito más elevado. Que ahorita no es momento de experimentar, se trata de más bien utilizar la que más te quede, la que mejor impacto tenga, inclusive puede ser monocromática, en escala de grises y logran resultados fabulosos también. Entonces, utilice aquella técnica de expresión a color
que más cómoda y que mejor domine. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias. Alan dice, ¿qué tamaño de lámina nos recomienda para un proyecto de vivienda? Pues no sé qué tipo de vivienda, pero normalmente el estándar de lámina es 90 por 60. Ya dependerá de la proporción de la vivienda, si es horizontal o vertical. Usted defínalo. O incluso hay formatos de 90 por 120 que también son muy, muy padres, pero eso también dependerá inclusive de los requerimientos de su profesor. A veces nos dan los formatos ya y usted nada más adapta el proyecto al tamaño de la lámina. Pero los 60-90 funciona. Muchas gracias. Otra pregunta, dice Elías, ¿qué material nos puede recomendar si estamos haciendo una lámina para proyecto 1 de una casa habitación? ¿Papel albanene o de qué material? ¿Qué material? Bueno, no me queda clara la pregunta si se refiere a material en cuanto a para dibujarlo. Pues podré, no sé, no me queda clara la pregunta, maestra. A ¿Qué ver, material es? déjele pongo aquí que si nos puede hacer la aclaración. Y Sí, mientras nos vamos con Abigail. sí. Abigail dice, ¿nos puede dar una recomendación de qué puntos de estilógrafos utilizar? Pues más que los puntos, les diría que utilicen la calidad de línea y que logren la profundidad del dibujo utilizando diferentes calidades de línea, desde líneas, puntos finos, medios y gruesos, porque el proyecto debe comunicar profundidad y el dibujo técnico debe de comunicar esta calidad de línea. Esa es la recomendación, que logre la calidad gráfica que el dibujo técnico arquitectónico debe poseer, desde líneas muy finas para ambientaciones hasta líneas gruesas para temas de muros de carga y todo este asunto. Muchas gracias, maestro. Elías ya nos contestó. Dice que se refiere al tipo de papel. ¿Qué ¿Tipo papel de papel? utilizar? ¿Qué tipo de papel? Y dijo que albanene o algo así. Sí, de hecho acá ya nos dice que si en cartulina, que si en papel bond, que si en mantequilla. Ahí va, el papel ahí irá en referencia a la técnica que vaya a utilizar. Hay papeles que se comportan bien con rotuladores, hay papeles que si va a ser acuarela, más bien, ¿qué técnica va a utilizar? Y es el papel que va usted a, pues a comprar. Más bien piensa en la técnica que quiere utilizar, en la que domina, y en base a eso decida su papel, más que decirle qué técnica. Muchas gracias. A ver, creo, nada más voy a actualizar una última vez, pero creo que ya es toda la participación. Muy bien. Ok, Elías nos dice, si utilizo papel fabriano para hacer las perspectivas con la técnica de acuarela, ¿cómo podría ser las líneas de los muros? Las puede rellenarlas inclusive o sea, puede utilizar técnicas mixtas o puede utilizar estilógrafos para delinear, porque ya es un tema de delineado muy fino. Entonces puede utilizar Prismacolor, estilógrafos, porque es ya dibujo muy específico, muy para delineado. Inclusive puede utilizar instrumentos para que esto suceda. Excelente, maestro. Pues esa es toda la participación del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por todo esto que nos compartió. Estoy segurísima que ayudará bastante a nuestros chicos, no nada más de nivel básico, también de nivel intermedio, que también estuvieron invitados. Y pues a todos los alumnos les digo que sigan pendientes porque seguiremos con estas sesiones. Y al maestro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, maestra, y un saludo a todos. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.